Hola, buenas tardes a todos quienes nos acompañan esta tarde. En nombre de la Alianza Fronteriza de Filantropía, de la Fundación Comunitaria del Sur de Arizona, de la Fundación Tichi Muñoz y del Centro de Formación Social en Ciudad Obregón, Sonora, les doy la más cordial bienvenida al seminario virtual Juntos Logramos Más, Trabajo en Redes, que tendrá una duración de 60 minutos. Con este seminario virtual o webinar, lo que buscamos es que los participantes comprendan la importancia de la articulación del trabajo en red para alcanzar objetivos conjuntos y sepan establecer reglas y condiciones para la coordinación de trabajo en redes encaminadas al fortalecimiento y desarrollo institucional. Y bueno, y un poquito antes de iniciar con la presentación, solamente les quiero mostrar brevemente cómo funciona esta plataforma para seminarios virtuales. A la derecha de su pantalla tienen un panel de control. La flecha roja que está en un ladito arriba sirve para abrir y cerrar su panel, para que puedan visualizar la pantalla completa. También si tienen dificultades para escuchar, en la ventanita de audio pueden comprobar el sonido. Todos los participantes van a estar en silencio con la finalidad de evitar que los sonidos ambientales de sus oficinas o lugares en los que se encuentren interfieran con la presentación. Les recomendamos también cerrar otros programas que usan internet porque si no se les puede estar cortando el sonido. Entonces, mientras menos programas tengan abiertos, les funciona mejor la conexión. También vamos a tratar de dar un espacio de preguntas y respuestas al final, pero creemos que va a ser breve debido a que pues, el contenido es bastante amplio de la presentación. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en la ventanita entonces de chat y vamos a tratar de responderlas, o si no, se las mandamos a Carlos para que las responda de manera individual posteriormente. Y bueno, ya para comenzar, me permito presentar a nuestro ponente. Él es Carlos López Bosch, un querido amigo. Ahorita estábamos recordando casi cuánto nos conocemos, 20 años de conocerlo y pues la misma experiencia o más la que tiene él en nuestro sector. Carlos es licenciado en filosofía con una especialización en antropología filosófica. También tiene una maestría en alta dirección de empresas por el IPADE, además de contar con diplomados en mercadotecnia y finanzas. Ha sido miembro de patronatos y consejos de numerosas instituciones. Ha sido responsable también de diversas campañas de procuración de fondos y director del equipo de desarrollo en las mismas y en otras instituciones. Es socio fundador del despacho de capacitación y asesoría CID, en donde se ha capacitado y asesorado más de 1,200 organizaciones no lucrativas en 11 países de Hispanoamérica en las áreas de procuración de fondos, planeación estratégica, desarrollo institucional y recursos humanos. Tiene también experiencia periodística y ha sido colaborador de algunos medios impresos, así como conferencista en diversos foros de Latinoamérica y expositor en programas de radio y televisión. Actualmente, desde 2014, se desempeña como director general de la Fundación Comunitaria Morelense. Y bueno, pues bienvenido, Carlos, y muchas gracias, como siempre, por participar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, María Laura. Como siempre es un gusto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta presentación. Pues el tema que nos toca tratar hoy es un tema en realidad pues muy novedoso, muy moderno, que tiene que ver pues con la forma de trabajar, ya no digamos el día de hoy, sino el trabajo a futuro, que es el trabajo en redes. Le hemos titulado Juntos Logramos Más. Lo primero que yo quiero empezar haciendo una reflexión es acerca de un análisis del entorno en el cual nos movemos hoy. En el mundo en el que vivimos hoy, pues tenemos un entorno cambiante. Cambian los valores sociales, han cambiado los lenguajes, han cambiado las formas de relación. Los valores que reconocía anteriormente la sociedad son valores que cada día toman diferentes formas, de la misma manera, como los lenguajes con los cuales nos comunicamos y también las formas como las personas nos relacionamos. Otro gran factor que ha cambiado la forma de ver al mundo en los últimos años es, en términos anglosajones, la globalización, o en términos europeos, la mundanización. Reconocido esto como un fenómeno en el cual estamos hoy por hoy no solo integrados en un mundo económico y social, sino también en diversos factores políticos, técnicos, y en un mundo nuevo que se nos ha presentado, que es el de la tecnología, el de las redes sociales. De esta forma, este entorno nuevo nos presenta algunos retos, de los cuales yo quisiera señalar algunos. En primer lugar, pues tenemos problemas cada vez más complejos, tenemos problemas
que hoy nos damos cuenta que nos corresponden cada vez a más personas. A estos problemas complejos, pues requieren soluciones complejas, requieren también soluciones de muchos. De la misma forma, nos hemos dado cuenta que tenemos una nueva forma para abordar los problemas sociales. Ya que nos hemos percatado que vivimos en una sociedad relacional, también nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad colectiva. Lo que hoy pasa en el mundo, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa, por ejemplo, en las elecciones de los Estados Unidos, pues hoy sabemos que a todos, de alguna forma, nos competen las consecuencias de aquello. Es decir, tenemos una responsabilidad colectiva con respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Esto aunado a una revolución tecnológica que tiene que ver con un gran acceso a la información que antes no teníamos. Antes la información estaba limitada pues solamente a aquellas personas que investigaban en un montón de libros o aquellas personas que tenían ciertos estudios. Hoy por hoy pues prácticamente el acceso a la información es universal. Todas las personas que tenemos acceso, por ejemplo, a las redes sociales o a Internet en general, pues tenemos acceso a información que antes no teníamos y además de una manera muy rápida. Esto nos ha exigido, como dice el siguiente punto de la lámina, una necesidad constante de renovación, pero también una posibilidad grande para multiplicar y capitalizar recursos. Es decir, hoy que todos nos consideramos parte de una aldea global, de una aldea mundial, nos damos cuenta que gracias a la cooperación, es decir, al trabajo conjunto entre personas que incluso ni siquiera nos conocemos, que estamos en diferentes lugares del mundo, podemos multiplicar aquello que sabemos, aquellos recursos que tenemos, aquellas herramientas que hemos logrado y con todo ello cooperar para hacer un mundo mejor. Por tanto, tenemos hoy una gran capacidad que no existía antes para aumentar o profundizar el impacto social que tenemos en nuestras organizaciones. Hoy actuamos local, pero pensamos global. Es decir, pensamos y actuamos con herramientas de todo el mundo, aunque nuestro límite de atención o nuestro límite de actuación sea local. Podemos hoy tener la posibilidad de aprender de experiencias de otras personas que, como yo decía, incluso no conocemos, que están en otros lugares del mundo, quizá del otro lado del mundo, ¿no? Y que podemos aprender de esas experiencias, pero también podemos enseñar de esas experiencias. Es decir, hoy tenemos una posibilidad de crecer en influencia y en proyección social de una manera que no existía anteriormente. Hace unos días precisamente recibía yo comentarios respecto a un seminario de este tipo, ¿no? De personas pues de otros continentes que me comentaban y de alguna forma confrontaban sus experiencias con aquello que yo estaba presentando en un seminario igual a este, y verdaderamente me di cuenta que hoy la proyección que podemos tener, que hoy la influencia que podemos tener con personas con las cuales quizá nunca vamos a ver, que quizá nunca vamos a verle la cara, que quizá nunca nos sentemos a hablar de estos temas, pero que podemos de muchas formas hoy interactuar y enriquecernos unos con otros. Esto hoy nos da una posibilidad enorme de trabajo colaborativo que va más allá del equipo local y que se puede realizar en lo que se ha llamado alianzas estratégicas o todavía de una manera más moderna o contemporánea, trabajo en redes. ¿Qué significa este concepto del trabajo en red? Si nos vamos a las definiciones clásicas del trabajo en red, nos vamos a encontrar con tres elementos que conforman una definición. En primer lugar, trabajo en red se refiere a la colaboración de dos o más personas, es decir, de un equipo, pero también puede ser de organizaciones, no se limita solamente a la interacción personal, sino también de organizaciones, para cumplir una meta o un objetivo específico. Hoy tenemos medios para la acción social a través del intercambio o aprendizaje mutuo, como lo decíamos en la introducción. Esos medios conforman también el trabajo en red. Ahora bien, para que podamos considerarlo verdaderamente dentro de esta definición, tenemos que hablar de procesos sostenidos, es decir, de procesos que tengan cierta duración o validez en el tiempo, a través de alguna forma de comunicación.
Aquí quiero remarcar que cuando hablamos de comunicación no solo estamos hablando de un sistema de información en el cual un receptor recibe información por parte de un emisor a través de un medio, sino que también hay capacidad de retroalimentar. Porque no olvidemos que el último y más importante elemento para que se dé la comunicación propiamente dicha es precisamente que exista esta retroalimentación por parte del receptor original al emisor original. Es decir, que se complete el círculo de la información y no solamente juguemos un papel pasivo de receptores ante un emisor que nos lanza información, sino que nosotros podemos hoy, gracias a estos medios de comunicación como el cual estamos utilizando, hoy podemos retroalimentar al emisor y podemos cerrar este ciclo comunicativo. Así, ¿qué significa? Ya una vez habiendo caracterizado el trabajo en redes como esta labor de dos o más personas a través de medios que prácticamente lo podemos hacer en tiempo real, ¿qué significa hoy, en el año 2016, en el siglo XXI? ¿Qué significa trabajar en redes? Ante todo, debemos de entender que es una nueva forma de trabajar, es una nueva forma de organizarse. Esto tiene una consecuencia respecto a cómo se va transformando de una manera verdaderamente profunda la cultura asociativa. Antes pensábamos en equipos como las personas que nos rodeaban, aquellas personas con las cuales trabajamos unos con otros, que nos conocemos, que sabemos nuestros nombres, que nos vemos todos los días. Hoy podemos trabajar en equipo prácticamente con cualquier persona que se encuentre en el mundo, que tenga las mismas herramientas de comunicación que yo. No solo es un tema de medios. Las redes sociales, por ejemplo, hoy suelen confundirse con el trabajo en red. Las redes sociales efectivamente son un instrumento, son una herramienta tecnológica que nos permite esta conexión, pero no se trata solamente del uso de redes sociales, significa de una manera distinta de ver el trabajo entre personas que a lo mejor en principio no tendrían ninguna relación entre sí y que hoy están entre unas y otras compartiendo su trabajo y a lo mejor también compartiendo objetivos comunes e interactuando para su cumplimiento. De la misma forma, no solo es un tema de lenguajes, no solo es hablar de redes, como decir, bueno, pues antes se llamaba equipo, hoy se llaman redes. En realidad, como ya veremos más adelante, el trabajo en redes conlleva una serie de características y de requisitos que hacen que este trabajo sea un trabajo particular, peculiar, distinto a la forma de trabajar en equipo en la cual hemos normalmente interactuado tradicionalmente. En estas redes, en estos medios nuevos de trabajo, podemos nosotros compartir información, toda la información prácticamente que queramos, pero también podemos compartir métodos y también podemos compartir recursos. Todo esto nos habla pues una buena noticia. Antes podíamos habernos sentido solos, por ejemplo. A mí me ha tocado trabajar con personas que sufren algún tipo de discapacidad, por ejemplo, en las organizaciones de la sociedad civil con las cuales me ha tocado colaborar. Y estas personas que han sufrido una discapacidad suelen hablar del testimonio de que se sentían solos o se sentían como los únicos que sufrían aquella discapacidad. Hoy, gracias a los medios de comunicación, pero también a esta mentalidad que tenemos hoy de compartir información, de compartir métodos, de compartir recursos, nos podemos dar cuenta, pues prácticamente en minutos, que no solo no somos los únicos que tenemos dicha discapacidad o dicha realidad o dicho problema, sino que nos damos cuenta que hay otras personas en el mundo, quizá muchas más de las que nos imaginábamos, que están exactamente en la misma situación en la que nosotros nos encontramos. Podemos ver esto como una pues maravillosa alternativa, sin embargo, no solo es una opción, sino también hoy, y puedo asegurar que cada vez más en el futuro próximo, será una condición para trabajar. Es decir, de la misma forma como antes teníamos que investigar a través de las bibliotecas, en los libros, tenemos que investigar una serie de informaciones, hoy tenemos que trabajar en redes. Hoy nuestra información básicamente se da a través de otras personas que están trabajando o viviendo en el mundo en la misma situación en la que estamos trabajando o viviendo nosotros. Sin embargo, como decía hace un momento,
el trabajo en red no se puede caracterizar de esta forma a cualquier trabajo en equipo o colaborativo. Se requieren una serie de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que nosotros hablemos de trabajo en red? En primer lugar, para que podamos hablar de redes, tenemos que hablar de un trabajo horizontal. Eso significa un trabajo entre iguales. Olvidemos por un momento las jerarquías, olvidemos por un momento los organigramas verticales a los que estamos acostumbrados en el trabajo tradicional y empecemos a pensar que de entrada, para que haya trabajo en red, todos nos tenemos que ver como iguales, sin ninguno con más peso que otro, sin ninguno con más voz o voto que los demás, sino todos exactamente iguales. Esto nos permite dar el siguiente paso en la característica de lo que hemos llamado hasta hace pues verdaderamente muy poco tiempo, fue un concepto que estuvo muy de moda hace unos años, la sinergia, que no es otra cosa sino el trabajo en equipo. Es decir, ahora se trata de un trabajo en equipo o un trabajo sinérgico, pero entre personas que son iguales y que tienen exactamente las mismas características y exactamente la misma capacidad de voz y voto. Esto implica, desde luego, una autonomía, una descentralización. Descentralización de las decisiones, descentralización de la forma de hacer las cosas, pero sobre todo, y más importante, una descentralización de la información. Todos somos dueños de una parte de la información que compartimos en la red y, por lo tanto, todos somos proveedores y también todos somos beneficiarios de dicha información. Para que verdaderamente podamos afirmar que pertenecemos a una red, se requiere pues la participación. La participación me refiero a la pertenencia activa, a que de alguna forma estemos siempre subiendo o bajando información de dichas redes, ya sea que estas redes se configuren de manera personal o a través de lo que propiamente llamamos redes sociales, es decir, a través del uso de las tecnologías de la información. Como en cualquier equipo de trabajo, desde el más elemental y tradicional hasta el más moderno y novedoso, para que un equipo se pueda llamar equipo, la primera característica que se requeriría, y esa es otra de las condiciones que caracterizan el trabajo en red, es el de tener objetivos. Esos objetivos deben de cumplir por lo menos con 3 características para que podamos hablar de un verdadero equipo de trabajo. Aquí me estoy refiriendo al lenguaje clásico de la formación de equipos de trabajo. Para quien quiera saber más de este tema, yo les recomiendo mucho a la Asociación Americana con alcance internacional que se llama Team Builders o constructores de equipos, en la cual se habla de 3 características, como les decía, que tienen que considerarse en los objetivos. En primer lugar, que sean objetivos claros. Esto significa que cualquiera los entienda. Que sean objetivos comunes. Y todavía yo digo, bueno, comunes, pues todos entendemos que significa que todos vayamos hacia el mismo objetivo. Pero yo me iría un poco más allá y diría, no solo comunes, sino incluso complementarios. Es decir, que el cumplimiento de mi objetivo conlleve de alguna manera el objetivo del cumplimiento de las otras personas. O lo que es lo mismo. Hagamos de cuenta, en un ejemplo, que estamos en una carrera de relevos. Sabemos cómo funcionan estas carreras. Una persona lleva una estafeta que la conecta con otra, le pasa esta estafeta a la otra, y así hasta que llega el último a la meta. Cuando gana el último, si es que este último de nuestro equipo gana la carrera, podríamos afirmar que no es él el que está ganando la carrera, aunque él sea el que llegó a la meta, que esa persona sea la que llegó a la meta, sino que hemos sido todos y todas las personas que estamos en medio, todas las personas que estamos enfiladas y que nos hemos ido pasando la estafeta de unos a otros, los que verdaderamente ganamos la carrera. Pero claro, para que gane el último se requiere que gane el primero y para que gane el primero se requiere que el último llegue primero en la meta. Esto significa objetivos complementarios. Y también que sean objetivos viables, es decir, que sean objetivos cumplibles, que sean objetivos alcanzables. Esto, pues, desde la teoría más elemental de desarrollo de equipos de trabajo, sabemos que la efectividad
del cumplimiento de esos objetivos depende en gran medida de que esos objetivos sean vistos, sean percibidos por el equipo como objetivos verdaderamente alcanzables. De esta forma, trabajar en red significa un compromiso. Significa que cada uno de los miembros o de los nodos, como se llama en el lenguaje del trabajo de equipo, pero llamemos miembros o llamemos actores de la red, cada uno de ellos asume su parte de responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos comunes, tal como lo hacemos en un triatlón o en una carrera de relevos en la cual se van sumando los esfuerzos individuales para poder hablar de un logro común o de un logro en equipo. Otras condiciones que se requieren para ello son, como lo señalaba anteriormente, una comunicación propiamente dicha, es decir, una comunicación en dos sentidos. Esto significa, como ya explicaba, no solamente una información de un emisor a un receptor, sino también el complemento por parte del receptor que puede retroalimentar a través de los mismos canales, puede retroalimentar a quien ha emitido la información inicial o original. De esta forma vamos construyendo un conocimiento común. Eso es a lo que se le llama en el lenguaje de trabajo en redes una gestión colectiva. Es decir, el conocimiento nos pertenece a todos y lo construimos todos en una red, en un equipo que podemos llamar verdadera red de trabajo. Como verán, no es otra cosa, y esta es la siguiente condición para el trabajo en red, no es otra cosa sino este afán de cooperar y comunicarnos en común todas las personas que pertenecemos a esta red. Es esta acción en común que tiene que ver con la cooperación y con la comunicación de los miembros de la red. Las redes, para que sean efectivas, una de las características que requieren, y una, puedo decirlo en la experiencia que he visto, he vivido en los trabajos en red, son más efectivas aquellas redes que son más flexibles, que son más simples. Es decir, que se organizan con menos sofisticación, que se organizan de una manera mucho más sencilla, clara, simple. Es decir, somos 8, 10, 15 personas u organizaciones que estamos trabajando juntas y que simplemente vamos a compartirnos información de manera flexible, nadie lleva la voz cantante, todos somos iguales y todos nos organizamos de la misma manera. Así se va construyendo lo verdaderamente importante en las redes, que es el aprendizaje. Se trata de estar constantemente evaluando esa capacidad de aprendizaje, o lo que se llama en términos de desarrollo organizacional contemporáneo, la construcción de un capital intelectual. Lo que sabes tú, lo que sabe cada una de las personas que me está escuchando, más lo que sé yo, lo vamos sumando, y a toda esa suma de conocimientos, de herramientas, de experiencias que todos y cada uno de nosotros tenemos, les podemos llamar capital intelectual. Es decir, es un capital que se ha formado con todos nosotros y que nos pertenece, como les decía, nos pertenece a todos. De esta forma, podemos llegar ya a las conclusiones y entender qué significa una red de trabajo en cuanto a sus características. Como ya señalaba, para que efectivamente podamos hablar de trabajo en red, tenemos que estar conscientes de que todos y cada uno de los miembros, nodos o actores de esa red somos sus propietarios. No hay alguien que sea dueño de la red y los demás solamente seamos participantes, sino precisamente a red se le conoce a esta forma de trabajo en la cual cada uno de los participantes somos igual de propietarios, de dueños de la información y por lo tanto dueños de la red. La red tiene sentido si y solo si nos enfocamos en alcanzar uno o varios objetivos estratégicos. Por ejemplo, yo trabajo en el estado de Chihuahua, o yo trabajo en el estado de Sonora, o en el estado de Yucatán, o yo trabajo en los Estados Unidos, o donde fuera. Yo trabajo con un objetivo. Mi objetivo es, pues a lo mejor, mejorar la calidad o las condiciones de vida de personas que sufren alguna discapacidad, o de adultos mayores, o de comunidades en situación de vulnerabilidad.
Hasta hoy lo veíamos como un objetivo propio, como un objetivo mío. Sin embargo, gracias precisamente a este concepto, a esta nueva caracterización del trabajo en equipo que llamamos trabajo en red, podemos darnos cuenta que en el mundo hay muchas personas que están trabajando y que están generando información, herramientas, pero también preguntas y necesidades con respecto a ese mismo punto en el que yo estoy trabajando, sin importar si están en Afganistán, en la India, en Argentina o en los lugares que ya hemos señalado aquí. Se trata, pues, de un compromiso para desarrollar una estructura, déjenme decirlo en el lenguaje moderno, yo creo que nadie tendrá problema con este concepto, una estructura virtual, es decir, una estructura que no tiene que ver con el organigrama tradicional, sino con una estructura global conjunta, un trabajo por objetivos de manera conjunta. ¿Cuáles son las ventajas que nos permite el trabajo en redes? Pues en primer lugar, y justamente eso es lo que le da justificación al título, el trabajo en redes nos permite lograr juntos lo que antes no podíamos lograr solos. Nuestro trabajo, de manera solitaria, digamos, es un trabajo pues cuyas limitaciones son evidentes, conocemos y sufrimos a diario. Ahora, al empezar a trabajar con otras personas en todo el mundo que están con los mismos problemas, con las mismas situaciones, las mismas realidades, pero al mismo tiempo también pueden aportar soluciones, herramientas, entonces podemos lograr juntos eso, lo que antes no podíamos lograr solos. Podemos influir, como les decía yo, por ejemplo, en la experiencia que tuve hace un tiempo. Yo jamás me imaginé que yo podría influir en otras personas, en otros continentes. Me refiero, por ejemplo, a un caso de alguien que me escribía de Australia, ¿no? Y que me decía, oye, esta experiencia que tú has tenido, pues a mí me funcionó mal por esto y esto y esto otro. Resulta que ahora lo que yo estoy aprendiendo trabajando en una fundación comunitaria en el centro de México está influyendo en otras personas que se encuentran en Australia y que de ninguna otra forma teníamos antes la capacidad para reunirnos a través de cualquier medio y trabajar conjuntamente en ello. De esta forma, ellos también pueden influir en nosotros y a lo mejor también encontrar soluciones incluso a los problemas nuestros más cotidianos. Esto nos permite, desde luego, ampliar cualquier conocimiento o la comprensión del tema que estemos trabajando. Nos permite también el que no estemos varias personas duplicando esfuerzos, es decir, como vulgarmente se dice, ¿no? Picando piedra cada uno, ¿no? Desde el inicio, cuando lo mejor, lo que nosotros estamos iniciando, ya otros lo han iniciado y podemos partir de su experiencia para crear la nuestra. Esto nos permite también disminuir en gran medida el desperdicio de recursos y sobre todo el desperdicio del recurso más valioso y más importante que tenemos, que es pues nuestro propio tiempo y la limitación de nuestro recurso humano, para empezar de cero un proyecto en adelante y desarrollarlo. Desde luego siempre ha habido el aprendizaje de otras personas, el tema global tampoco nos es tan nuevo como personas, porque bueno, finalmente de alguna forma nos enteramos. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado sobre todo el tiempo y los medios en los cuales nosotros podemos hacer esto que ponemos en el último punto de esta lámina, que es la capacidad de intercambiar ideas, de intercambiar visiones, experiencias y herramientas prácticamente a tiempo real e incluso ya hoy con los traductores que tenemos, prácticamente tú hablando en tu idioma y cualquier otra persona del mundo entendiéndote en su propio idioma. Ahora bien, para que el trabajo en red se realice y en la realización de este mismo trabajo en red, hay ciertas oportunidades que pues tenemos que señalar como aquellas grandes ventajas que tenemos si logramos establecer verdaderas redes de trabajo. Vamos a lograr multiplicar los recursos existentes. Tu tiempo, mi tiempo, las ideas de unas personas con las ideas de otras, los recursos que han utilizado algunos con los de otros, pues esto ahora se puede multiplicar. Digámoslo así, ya no estamos solos.
Quizá nunca lo hemos estado, pero hoy nos percatamos de ello como antes no nos podíamos dar cuenta. Podemos darle una orientación y una proyección social distinta y mucho más amplia, y déjenme decirlo así, global, a nuestros proyectos sociales. Pero además podemos hacer una cosa mucho más interesante, y que esto va enfocado como nada a el concepto verdadero de trabajo en red, que es la de vertebrar, es decir, la de construir un tejido social sólido. Si tú eres experto o estás trabajando en cualquier causa, puedes estar hoy vertebrándote, puedes estar hoy trabajando mano con mano, brazo con personas que estén en cualquier sitio del mundo, pero además de tal forma que hagamos un tejido social. Ya no es tu organización, ya no es tu proyecto, sino es una organización y un proyecto que están trabajando por una causa global, por una causa en la cual están trabajando otras personas del mundo, por una forma de conceptualizar un problema social y de resolverlo que se está trabajando en otros lugares del mundo. Es decir, estamos creando un verdadero sentido de comunidad entre los participantes de la red, sin importar si esa comunidad es geográfica o no lo es, si esa comunidad es vecina o no lo es. Hoy nuestro sentido de comunidad tiene más que ver con los temas con los que trabajamos, tiene más que ver con los contenidos con los cuales actuamos que con la vecindad o la cercanía física o geográfica. Además, nos permite, y eso es una cosa verdaderamente novedosa y enriquecedora para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que es el que los actores vulnerables, es decir, aquellas personas que hemos solido tratar tradicionalmente como los actores vulnerables o los beneficiarios, puedan también participar exactamente igual que nosotros, de tal manera que vamos a romper esa brecha que siempre ha existido entre las personas que asisten a los asistidos y los asistidos que son asistidos por los asistentes. Sé que estoy haciendo un juego de palabras que puede ser un poco complicado, pero que no tiene que ver con otra cosa más que desaparecer la brecha aquella entre el que da el beneficio y el beneficiario. El actor vulnerable, la persona que recibe el beneficio, o la persona que sufre la discapacidad, o la persona que es adulto mayor o que sufre de discriminación, etcétera, sea cual sea tu causa social, ya no es un sujeto pasivo que recibe el beneficio. Es también alguien hoy que puede involucrarse en la respuesta, que puede presentarte también, que puede sugerir en el trabajo mismo en red a los otros actores, aquellos que tradicionalmente eran los que tomaban esas decisiones, que son los que dan el beneficio, pueden también enseñar, las personas que viven una vulnerabilidad, pueden enseñar y beneficiar a otras personas que se encuentran en la misma situación e incluso a las personas que trabajamos en aquella causa. Así como hemos señalado oportunidades, también existen algunas amenazas de ese trabajo en red. Es decir, existen algunos obstáculos para que el trabajo en red se realice. En primer lugar, una de las causas tradicionales que hemos sufrido para no poder realizar este trabajo en red es que a veces se pierde, se desdibuja la colaboración que puede haber entre los diferentes actores sociales, tales como son las organizaciones no gubernamentales u ONGs, con los gobiernos y con los demás actores sociales. Allí se va perdiendo esa definición y se va haciendo difusa la colaboración entre los diferentes actores sociales. Esto no nos permitiría cumplir con esos requisitos de los cuales hemos estado hablando como una de las características necesarias y conditio sine qua non para que se realicen. De la misma forma, aunque sí existen y aunque podemos hablar de casos muy exitosos de experiencias de trabajo en red, desgraciadamente estas tienen poca difusión. Existen organizaciones, existen proyectos que se trabajan en red a nivel internacional, como los existen a nivel nacional en diferentes países, como es en el caso de México, como es en el caso de los Estados Unidos, como es en el caso de diversos países latinoamericanos y europeos. Incluso también hay experiencias muy exitosas africanas,
Sin embargo, no se difunden de tal manera que nos sea atractivo que veamos las ventajas de realizar este trabajo en red. Sobre todo para las culturas latinas, existe otra gran desventaja, otro gran obstáculo, que esto pues es una cosa, al menos yo en mi experiencia lo he sufrido cada vez que he tratado de formar equipos de trabajo, trabajo colaborativo, etcétera, siempre de alguna forma u otra surgen los protagonismos. Es decir, personas u organizaciones que quieren ser la voz cantante, que quieren ser quien maneja o dirige al equipo. Esto, desde luego, va en detrimento de la horizontalidad que hablábamos como primera condición para las redes de trabajo. Ello, pues, nos comprometería, desde luego, los resultados y nos comprometería, pues, la misma concepción del trabajo en red. Otro gran obstáculo de la vida diaria es que empecemos a confundir herramientas con resultados. El hecho de estar en una red tecnológica, en cualquier red social, como Facebook, como Twitter, como cualquiera que a ustedes se les ocurra, creemos que ya por estar allí estamos trabajando en red, lo cual no es cierto. Tenemos la herramienta a lo mejor que nos permite trabajar en red. Sin embargo, eso no significa, sobre todo si revisamos las características que hemos señalado anteriormente, nos vamos a dar cuenta que de ninguna forma eso significa ya trabajar en red. Significa solamente que tenemos el acceso, pero no hemos cumplido los requisitos que nos permiten llevar a cabo ese trabajo colaborativo al que caracterizamos como trabajo en red. Lo siguiente de la presentación, los siguientes minutos, voy a definir cuáles son los 8 pasos que, según diversas fuentes, al final les daré una bibliografía que pueden consultar para ampliar el tema, ya que pues, el tiempo que tenemos es muy limitado. Pero voy a presentarles cuáles son los 8 pasos que debemos ir siguiendo de manera consecutiva para poder decir que establecemos una red de trabajo. En primer lugar, lo más importante, desde luego, tiene que ver con definir el propósito de la red. ¿Para qué creamos la red? Esto es, de alguna forma, manifestar de una manera clara, de una manera consensuada, es decir, en donde todos los participantes de la red se hayan puesto de acuerdo en cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es la finalidad que tenemos para constituir dicha red. Es muy conveniente señalar cuáles son los valores específicos que sustentan esta red y que de alguna manera la distinguen de otras redes de trabajo. Esto es muy importante porque a lo mejor podemos creer que tenemos la misma finalidad, sin embargo la interpretamos de manera distinta porque los valores con los cuales una organización o un actor de la red interpreta de manera distinta a los otros actores de la red. Les voy a dar un ejemplo que puede ser polémico, pero que a mí me tocó vivir en el trabajo con organizaciones que tienen como finalidad la prevención del VIH-Sida a través de la educación sexual. Pues resulta que para algunas personas, para un grupo de esas personas, educación sexual puede significar una cosa distinta a lo que significa para otro grupo de personas. Cuando yo pongo a trabajar a ambas personas en un equipo o pretendemos llevar a cabo un equipo de trabajo en un tema tan polémico, tan difícil como es el de la educación sexual, y podemos aquí utilizar pues prácticamente cualquier ejemplo, manejo este porque me ha tocado trabajarlo a mí, resulta que, bueno, pues para unos educación sexual significa una cosa como, por ejemplo, enseñar a los jóvenes y a los adolescentes a no tener relaciones de carácter prematrimonial, y para otras personas puede significar el utilizar métodos anticonceptivos o de protección para no contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. Y ambas, aunque parecerían lo mismo, si vamos profundizando, pues nos damos cuenta que son dos temas que no tienen que ver el uno con el otro. Que si no explicitamos esos valores, vamos a confundir el contenido y la verdad es que no vamos a dar ninguno de los resultados que pretendemos, ni unos ni otros. Con lo cual es muy importante que nos pongamos de acuerdo en esta razón o manifestación sobre el objetivo, sobre el gran objetivo de la red, pero también de qué valores significa esa misión o ese objetivo de la red. Esto nos va a llevar al siguiente paso, que es, bueno, ¿y para qué en el futuro? ¿Qué queremos en el futuro con esta red? ¿Qué queremos en este equipo de trabajo lograr?
Esto es lo que llamamos la visión. Los que estén familiarizados con procesos de planeación estratégica se darán cuenta que esto prácticamente se identifica con la misión, valores y visión de cualquier proceso de planeación estratégica organizacional. Todo esto nos va a dar el fundamento social, aquello que fundamenta, que explica, que justifica la existencia de la red. Pensando siempre en esto, que la red no es un fin en sí misma, es un medio, es una forma de trabajo para conseguir lo que sí es el fin, que es el objetivo común, que normalmente, en el caso de nuestras organizaciones, es un objetivo social. Queremos mejorar las condiciones de este grupo o de este otro, y para ello trabajamos a manera de red. La red es un medio, no un fin. En segundo lugar, una vez que hemos establecido aquellos principios, llamémosle así, generales, algunos les llaman filosóficos, de la red, ahora tenemos que establecer cuáles son los objetivos o, dicho de otra manera, los cambios que queremos que ocurran a través de este trabajo colaborativo. Cuando describimos esos cambios, cuando describimos esos resultados que esperamos lograr, estamos hablando de objetivos. Cuando somos capaces de esos objetivos, ya no solo describirlos, sino además declararlos de una manera específica y medible, entonces estamos hablando de una meta, de una forma medible, no solo en cantidad de personas beneficiadas o de alcances de los beneficios, sino también del tiempo en el que esperamos que esos objetivos se cumplan. Es como cuando hacemos una dieta, perdón la vulgaridad del ejemplo, pero me parece que va a quedar muy claro. Cuando yo hago una dieta, digo, quiero bajar de peso. Eso es el objetivo. Sin embargo, quiero bajar de peso, lo tendríamos que aterrizar para tener una dieta efectiva, lo tendremos que aterrizar en algo tan concreto como voy a bajar 1 kilo por semana. Es decir, estamos cuantificando el gran objetivo de quiero bajar de peso o quiero ser más sano, un objetivo mucho más amplio, en una meta tan concreta como voy a bajar 1 kilo por semana, lo cual estaré midiendo en la báscula de manera semanal los lunes. Esto tiene más que ver con una meta específica que nos va permitiendo cumplir el objetivo. De hecho, en cualquier estrategia organizacional, lo óptimo es volver los objetivos metas concretas que nos son mucho más fácil para su cumplimiento. En la medida en que cumplamos estas metas, podemos decir que hemos cumplido el objetivo. Si yo voy cumpliendo efectivamente el bajar 1 kilo por semana, yo puedo decir en un tiempo determinado que he bajado de peso. Exactamente de eso se trata la diferencia entre objetivo y meta. Y como verán, seguimos hablando del mismo lenguaje, la misma terminología, hasta el momento que se utiliza en los métodos tradicionales de planeación estratégica. Y justamente hasta aquí llega, en el tercer punto, llega esta metodología de la planeación estratégica que tiene que ver con la formación o la conformación de los planes de acción o planes de trabajo. Es decir, ahora que ya hemos establecido para qué está la red de trabajo, cuál es su gran objetivo, cuáles son sus valores, cuáles son los objetivos y metas que pretendemos alcanzar al trabajar juntos, ahora se trata de establecer qué actividades o qué acciones necesitamos llevar a cabo como equipo para cumplir ese objetivo. Y cada una de estas acciones, para que nos sea efectivo, a mí me sirve mucho hacerlo en un cuadro y poner a cada acción un responsable, un actor de la red, un tiempo límite, es decir, un deadline o tiempo en el cual se tiene que cumplir cada uno de estos objetivos, cuáles son los recursos que necesitamos para cumplir cada una de las acciones, cuál es el procedimiento o forma en cómo vamos a llevar a cabo cada acción y un presupuesto específico o recursos que nos va a conllevar el cumplimiento de cada una de esas acciones. Es exactamente la formación de un plan de trabajo. Una vez más, quienes estén familiarizados con la terminología y el lenguaje de la planeación estratégica, eso se les va a hacer pues sumamente común, porque esto es precisamente la formación de los planes de acción o planes de trabajo. Ahora bien, en una red también se requiere establecer reglas básicas de participación. Eso se refiere a que entre todos los actores de la red existe un marco de referencia sobre ciertas reglitas básicas que nos vamos a poner, ciertas normas que vamos a tener que cumplir para que efectivamente la red esté actuando de esta forma horizontal de la que hemos hablado y que cualquier protagonismo que pueda surgir
pues se ha eliminado desde el origen. Se trata de que todos nos sintamos en un espacio seguro de trabajo, en un espacio donde todos estamos colaborando, pero también todos vamos a ganar. Va reduciendo, el establecer estas normas o reglas básicas, va reduciendo la incertidumbre en cuanto a qué beneficios, que lógicamente en un equipo de trabajo que llamemos red, tiene que ser más o menos lo mismo para todas las personas que conforman, todos los actores de la red, pero también qué resultados vamos a tener. Y esos resultados tienen que ser resultados también pues parejos, resultados horizontales para todos los actores de la red. Como quinto paso consecutivo para la formación de equipos de trabajo, está el que los recursos que vayamos a compartir, todos esos recursos o herramientas con los cuales cada uno de los actores vamos a enriquecer la red, sean de alguna forma planeados. Es decir, no es que esperemos a ver qué aporta el otro, sino que cada uno vayamos de inicio ofreciendo cuáles son nuestras aportaciones y todos los demás claros de la aportación del otro. De esta forma, vamos buscando que se optimicen los recursos disponibles porque conocemos y reconocemos cuáles son los recursos que están en la mesa. Yo traje esto a la comida, tú trajiste esto, como cuando hacemos comidas con personas, pues amigos, que hacemos una comida y decimos, cada quien va a traer una parte de la comida. Uno el primer tiempo, otro la sopa, otro la carne, otro el postre. Bueno, pues lo mismo pasa con las redes. Hay que planear, de la misma forma como se planea una comida anteriormente, hay que planear cuál va a ser la aportación de cada uno de los actores de la red. Esto tiene que ser conforme, esto tiene que ser congruente con el plan de acción o plan de trabajo para solucionar el problema común que tenemos. Se trata de que todos los actores de la red participen de manera efectiva. Efectiva, y ya lo decíamos, y horizontal. ¿Para qué? Pues para la consecución, para alcanzar aquellos objetivos y aquellas metas que nos hemos puesto en una red, en la red. Aquello que le da el sentido a ese trabajo colaborativo que estamos realizando. Como sexto paso, tenemos que tener muy claro que de la misma forma, la toma de decisiones se tiene que definir previamente a la formación de la red. ¿Cómo va a participar cada uno de los actores de la red en la toma de decisiones? Esto nos va a dar a cada uno de los nodos, de los actores, nos va a dar una confianza en que aquel proceso efectivamente está cumpliendo las reglas básicas de participación que se requieren en una red horizontal de trabajo. Por ejemplo, hay momentos de contingencia en los cuales pues, no podemos reunirnos con las demás personas que están actuando en la red. Tenemos que tener decidido previamente en esos momentos quién tomará las decisiones. No porque sea el jefe o el dueño de la red, que ya sabemos que eso es totalmente incongruente con hablar de trabajo en red, sino a lo mejor porque es el turno de tal persona tomar esa decisión o porque hemos designado que problemas de tal naturaleza corresponden a la decisión inmediata en algún momento específico o en algún momento de contingencia, requiere la decisión de alguien que hemos como equipo nombrado anteriormente para solucionar ese tipo de problemas. Si son problemas de carácter operativo, si son problemas de fondo, si son problemas con los otros actores de la red, etc. Eso lo hemos decidido previamente. En séptimo lugar, y esto es una de las cosas quizá más importantes, si no el reto más importante, como se señala ahí, para las redes de trabajo, tiene que ver con el plan de comunicaciones. ¿Por qué decimos que es uno de los retos más importantes? Bueno, porque si ustedes han analizado todo esto que hemos hablado, en realidad se darán cuenta que las redes de trabajo no son otra cosa, sino una red de comunicación. Con lo cual, definir nuestro plan de comunicaciones, cómo, a través de qué medios, cada cuándo nos vamos a comunicar, pues tiene que ver con la definición misma del equipo. Así como hemos señalado la importancia del objetivo de la red, tenemos que señalar también la importancia de qué manera los actores de la red vamos a estar comunicados y bajo qué circunstancias. Porque el éxito de la red depende de que esa comunicación sea permanente y además fluya. De esta forma podemos elegir diferentes herramientas de comunicación, desde las más tradicionales como son el boletín periódico impreso,
o las reuniones del equipo de trabajo, o el teléfono. Existen redes de trabajo que funcionan perfectamente bien a través del teléfono, a través de una conexión telefónica. Los famosos task force que se llevan a cabo de manera telefónica, hasta utilizar herramientas de comunicación según sea la capacidad de acceso que tenga cada persona o cada actor de la red. Los medios de comunicación, digamos, más novedosos o más contemporáneos, como pueden ser tu página web, una página web de la red, como puede ser un blog, como pueden ser listas de distribución o como pueden ser las llamadas redes sociales tecnológicas como Twitter o como Facebook. Y por último, se trata de definir cuál es la estructura de la red. Es decir, de qué manera esta red va a desarrollar sus programas y sus servicios. ¿Vamos a dar servicios conjuntos? ¿Vamos a llevar a cabo programas conjuntos? ¿O vamos nada más a enriquecer los programas que cada uno tiene, que cada actor de la red tiene de manera individual? ¿De qué manera nos vamos a poner metas? ¿Quién las va a cumplir y cuándo las vamos a cumplir? Es muy importante definir los tiempos sobre las cuales vamos a cumplir las metas que nos hemos propuesto para darle sentido, para darle lógica y para que tenga al final una finalidad clara esta red. Siempre la estructura de la red, así como sus contenidos, tiene que ser fiel a la cultura de cada una de las organizaciones o de las personas participantes. Es decir, no se puede hablar de verdadero trabajo en red si alguno de los actores de la red no está de acuerdo, por ejemplo, con los objetivos o con la estructura que la red tiene. Tiene que ser congruente. Por eso muchas veces, para empezar a trabajar en red, no afirmo de ninguna manera, y he visto muchos fracasos al respecto, que cualquier organización o cualquier persona esté capacitada o en el momento idóneo para trabajar en red. De ninguna forma. Para que tú puedas trabajar en red, requieres primero un trabajo previo que te haga hábil, que te haga, de alguna forma, te dé los medios para que puedas participar en la red. Y una de ellas, y la más importante, pues es esta decisión de actuar de manera horizontal y de compartir toda la información que tenemos. Si tú no estás dispuesto a compartir la información, entonces la red de trabajo no es para ti. Si tú crees que tú has descubierto algo y eso te pertenece a ti, pues el trabajo en red definitivamente no es un trabajo para ti. Cuando tú ves el aprendizaje, cuando tú ves tus logros, cuando tú ves tus resultados como algo que puedes y debes compartir con otras personas, para que a partir de ello esas otras personas formen nuevos conocimientos, entonces sí estamos hablando de una formación de capital intelectual y entonces sí estamos hablando de trabajo en red. De esta forma, la estructura de la red debe ajustarse a los recursos existentes y que sean accesibles a todos los miembros de la red de la misma manera. No podemos hacer un trabajo en red verdaderamente y propiamente dicho si no tenemos todos el mismo acceso a las mismas reuniones de la red, a la misma hora y a través de los mismos medios. Si uno solamente tiene internet y otros solamente utilizan el teléfono, pues de ninguna forma vamos a poder decir que actuamos como red de trabajo. No solo tiene que ver con las características que tenemos cada uno de los miembros de la red, sino también del contexto comunitario en el que cada uno de esos actores trabajamos. Es decir, también tiene que ver con la información que tú puedes compartir respecto al grupo con el que trabajas, al grupo en situación de vulnerabilidad o al grupo de necesidad social con el que tú trabajas. No se puede compartir, por ejemplo, en muchos casos, no se pueden compartir los nombres de las personas con las cuales actúas como beneficiario, o los testimonios tendrán que ser anónimos, o tienes que respetar la forma como se trabaja en cada comunidad distinta si tú formas una red para una finalidad específica. De esta forma, gracias a una estructura clara, vamos nosotros pudiendo garantizar que las decisiones que se toman en esa red se vayan tomando de una manera conjunta y de una manera fluida. Es decir, que vayamos juntos construyendo la solución a los problemas que antes eran solo tuyos y hoy le pertenecen a toda la red, porque así nos hemos dado cuenta al establecer esta forma conjunta de trabajo. De esta forma hemos terminado el contenido. Me hubiera gustado pues abundar mucho más, quizá tengamos otra oportunidad pronto. Sin embargo, les dejo aquí alguna información
En esta lámina ustedes pueden ver, en primer lugar, dos páginas web, el de una red de trabajo que se llama eVoluntas o iVoluntas. Esta iVoluntas o eVoluntas se trata de una red de trabajo de personas voluntarias. Es decir, si tú trabajas como voluntario en cualquier ciudad latinoamericana o en cualquier ciudad de los Estados Unidos, quiero que sepas que existe esta red de más de 3.500 voluntarios que están trabajando en diferentes países del mundo y que hoy pueden compartir contigo sus experiencias y que tú también puedes compartir las experiencias con ellos e incluso aprender unos de los otros y solucionar problemas en conjunto, que es esta primera de iVoluntas que está en la pantalla. He mencionado antes el equipo, la asociación Team Builders o Constructores de Equipos. Es un instituto que tiene esa página web que muestro también en pantalla y que recomiendo para profundizar más en las condiciones del trabajo en equipo. Para las personas un poquito más tradicionales, pues les dejo también cuatro fuentes bibliográficas, como son el de una de ellas, la primera que se menciona ahí, de Wasserman, es de la Universidad de Cambridge, que tiene que ver con el análisis de redes sociales, métodos y aplicaciones, muy recomendable, en 1994, para que ustedes vean cómo este tema es novedoso. 1994, un año muy reciente para muchos de nosotros, significa pues uno de los trabajos más antiguos respecto al análisis de redes sociales. Tenemos un material mexicano también de una matemática mexicana, María del Carmen Hernández Ayuso, perdón. Ella es de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, que se llama Introducción a la Teoría en Redes, sumamente recomendable. Sobre todo por el análisis matemático de las redes y la conformación de las mismas. Tenemos también otro clásico en redes, que es el Programa para Análisis y Visualización de Redes. Y tenemos también un autor argentino, Bruno Latour, que profundiza mucho más en la teoría y en las relaciones entre actor o nodo y red, que es lo que se llama Reensamblando lo Social, una aproximación a la teoría del actor red, que está publicada por Editorial Manantial en Argentina. En la siguiente lámina podrán ustedes ver mis datos. Ahí está mi nombre, estoy a sus órdenes. Me encuentran en Facebook, también me encuentran en Skype. Me encuentran, hoy por hoy me encuentro dirigiendo la Fundación Comunitaria Morelense en el estado de Morelos, en México, con los teléfonos y la página web que se presentan a continuación. Y bueno, pues agradecer una vez más a todos ustedes por su atención y a la Alianza Fronteriza de Filantropía México-Estados Unidos por la invitación, por la oportunidad de participar una vez más en uno de estos webinars. Estoy a sus órdenes y pues espero sus preguntas. Bueno, Carlos, pues al contrario, muchas gracias a ti por tu participación como siempre. Siempre es un gusto tenerte y bueno, ya no tenemos espacio, tiempo para preguntas. De todos modos, les compartimos la presentación, ahí la tienen ya los participantes a través del sistema. Y bueno, para concluir, solamente pues agradecer a todos su participación, a nuestros patrocinadores, a las fundaciones e instituciones que apoyan y hacen posible que realicemos este tipo de presentaciones, que son la Fundación Comunitaria del Sur de Arizona, la Fundación Tichi Muñoz y a nuestro aliado, el Centro de Formación Social, y bueno, ahora a la Fundación Comunitaria Morelense, con Carlos dirigiéndola pues con mucha aptitud y mucha experiencia. Gracias de nuevo, Carlos, y bueno, los invitamos a que nos sigan en redes sociales y que conozcan más de nuestra labor ahí en nuestra página web. Que tengan todos una excelente tarde y seguimos a sus órdenes para cualquier otra cuestión que quieran comentar o dialogar sobre el tema. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes a todos.